Magnicidio se le llama a la muerte de un presidente, ¿no? John F. Kennedy. Esto es muy recurrente porque aquí también se habla de la maldición de la familia Kennedy. Uno tiene que recordar que la familia Kennedy, compuesta por el patriarca Joe Kennedy y Rose Fitzgerald, tuvieron varios hijos. Y muchos de ellos terminaron en pésimas circunstancias, como el hijo mayor Joseph, que murió piloteando un avión. Después Rosemary nace con un retraso mental. Kathleen Agnes muere en un avión. Bob Kennedy también es muerto, y la muerte más conocida por todos es la de JF Kennedy, que ocurre en Dallas en 1963, padre de 4 hijos, casado con Jackie Kennedy. Un día 22 de noviembre. Así es. En pocos días más se conmemora ese fallecimiento. Por supuesto que sí. Y se habla de esta maldición. ¿Por qué? Porque, mira, cuando irrumpe JF Kennedy era muy atractivo. Fue el primer presidente católico de Estados Unidos. Él quería representar la fundación de un nuevo hombre. Él fue el que hizo todo lo posible para que Estados Unidos llegara a la luna, el hombre en la luna, y que después se va a cumplir en 1969. Se casó con Jackie Kennedy, una flamante mujer, a la cual nunca le fue fiel, porque eso era práctica de su padre. Su padre era conocido por todos, infiel a su mujer. Bueno, JF Kennedy también. Sus canitas al aire. Sí. La práctica de la época también, ¿eh? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos también. Había mucho más machismo en aquel tiempo. La mujer en la casa sin influir en las grandes decisiones. Y bueno, un hombre como macho proveedor se daba el lujo de ser infiel total. Su mujer, sumisa, iba a estar siempre ahí a su lado. Así es, pues. Así es. Y se transformó, bueno, en una figura que llegó a las clases bajas de Estados Unidos. Llegó con su discurso a una sensibilidad de Estados Unidos muy importante. Conquistó a la familia americana. Y él se transformó como el nuevo hombre. Iba a representar de alguna forma el nuevo hombre americano. Poco le duró. Y era bastante soberbio porque cuando, le decían que tratase de ser más prudente respecto de sus infidelidades. Y él se burlaba incluso de la CIA y del FBI, que lo seguían, y decía, bueno, se esconden en los closets, se esconden debajo de las camas, que me pillan en estas cosas. Hasta que uno sabe también que incluso, como lo conversábamos la semana pasada, bueno, hace unos pocos días atrás, la semana pasada, tuvo también un romance con Marilyn Monroe. Exacto. Muy bullado, y que generó una tremenda polémica que habría terminado después con, bueno, la aniquilación por conspiración de Marilyn Monroe en un episodio de esos oscuros también que hemos revisado. Pues bien, él ya como presidente, muy apoyado por su padre en la elección invirtió $100 millones. Es decir, para que sea elegido como presidente fue contra Richard Nixon. La elección fue muy apretada, pero le invirtió más o menos el padre $100 millones, y dice, bueno, ¿qué son $100 millones en aquel tiempo si puedo ayudar a mi hijo a ser presidente de los Estados Unidos? Y lo fue. Alcanzó en este sentido el sueño del padre. Pero como dije, tuvo numerosas aventuras extramaritales, y para muchos fue decepcionante esta actitud que tuvo. Es decir, esta actitud de como doble vida fue decepcionante para muchísimos. Pero él decía, no me pueden tocar mientras esté vivo, y cuando esté muerto, ¿a quién le importa? Pero pareciese que en un momento dado que se sintió con un poder. Claro, petulante el hombre. Petulante en ese sentido, y también él estaba convencido que podía cambiar la opinión de sus adversarios políticos. ¿Qué importancia tenía el hermano
el hermano de JFK? Bob Kennedy. Pues Bob Kennedy fue su principal, digamos, compañero, fue asesor, tuvo un cargo muy importante en el gobierno de Estados Unidos, lo acompañó en su periodo y después Bob Kennedy heredó también todo, bueno, el patrimonio político que dejó trunco JF Kennedy. Y también heredó el destino, porque también lo mataron después que fue Bob Kennedy elegido como principal candidato demócrata, fue muerto a las pocas horas de haber sido elegido como el representante y futuro posible, digamos, presidente demócrata de Estados Unidos. Entonces, siguió el mismo destino, en ese sentido lo mataron de un balazo a Bob Kennedy. Pero, volviendo un poquito a JF Kennedy, él sentía que él podía cambiar a sus adversarios políticos. ¿Sabes cómo? Mirándolo a los ojos. Tenía una confianza tal en su magnetismo que había desarrollado, que él decía que mirándolo a los ojos podía cambiar la actitud opositora que se tenían contra su posición política. Y se le ocurrió, bueno, viajar a Dallas ese noviembre de 1963. Viajaba a Dallas, que era un bastión opositor a él. Y ocurrió lo que vemos en pantalla, la ejecución prácticamente por francotiradores en un auto descapotado el 22 de noviembre de 1963. Es muy importante señalar que JF Kennedy, en este sentido, una de las cosas que nos va a meter en esto de la conspiración y en la causa fue que él, desde su posición política y religiosa como católico, denunció directamente a este gobierno en las sombras. Y tenemos una declaración que desde mi punto de vista es quizá una de las declaraciones que le causó la muerte. Y la tenemos, señor director, vamos a escucharla. ¿Qué es lo que dice JF Kennedy? Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.